Hola, mi nombre es Jorge Luis Marín Velázquez y esta es una entrevista sobre la Constitución de Cádiz y de Apatzingán. Bienvenidos a esta entrevista sobre el derecho mexicano, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Apatzingán de 1814. Hoy analizaremos sus antecedentes, características y su importancia en el desarrollo del constitucionalismo mexicano. Gracias. Estas dos constituciones fueron fundamentales durante el periodo del virreinato entre 1812 y 1821, ya que refleja dos visiones del poder político, una dentro del marco del Imperio Español y otra impulsada por el movimiento insurgente mexicano. Eh, La primera pregunta es, ¿qué contexto político llevó a la creación de la Constitución de Cádiz en 1812? La Constitución de Cádiz surgió en plena invasión napoleónica a España. Las Cortes reunidas en Cádiz buscaron establecer una nueva base legal ante la ausencia del rey Fernando VII, promoviendo la soberanía nacional y limitando el poder absoluto del monarca. La pregunta 2 se sitúa que dice, ¿qué situación vivía la Nueva España durante esa época? En la Nueva España había una inestabilidad. Algunos sectores apoyaban a la corte de Cádiz, mientras otros, como los insurgentes, buscaban independencia. La aplicación de la Constitución de Cádiz fue parcial debido a la resistencia de las autoridades virreinales. La pregunta 3 sería, ¿quiénes participaron en la elaboración de la Constitución del Cádiz? Participaron diputados de diversas provincias españolas, incluyendo representantes americanos. Entre ellos destacan Miguel Ramos Arizpe, originario de la Nueva España, quien defendió la igualdad de derechos para los territorios americanos. La pregunta 3 sería, ¿qué contexto motivó la Constitución de Apatzingán de 1814? La Constitución de Apatzingán fue elaborada en medio de la Guerra de Independencia. El Congreso de Chilpancingo, convocado por José María Morelos, buscaba crear una ley fundamental que legitimara al gobierno insurgente y declarara la independencia de España. La pregunta 3 sería, ¿cuál era la forma de gobierno establecida por la Constitución del Cádiz? Era una monarquía constitucional. El rey conservaba el poder ejecutivo, pero su autoridad estaba limitada por las cortes que representaban al pueblo. La pregunta 6 sería, ¿y la Constitución de Apatzingán qué tipo de gobierno proponía? Estableció una república representativa, donde la soberanía residía en el pueblo y el poder se dividía en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Ok, hasta ahorita vamos muy bien. La séptima pregunta sería, ¿qué papel tuvo la religión en ambas constituciones? Ambas declaraban la religión católica como única y oficial del Estado. Sin embargo, Apatzingán la mantuvo como parte del contexto social de la época, sin permitir la intolerancia religiosa. La pregunta 8 sería, ¿qué derechos individuales reconocía la Constitución de Cádiz? Reconocía derechos como la libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio y la igualdad ante la ley, lo que fue un gran avance frente al absolutismo. Ok. La pregunta 9 sería, ¿qué derechos proclamaba la Constitución de Apatzingán? Proclamaba la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad como derechos fundamentales. Estos principios fueron la base del constitucionalismo mexicano posterior. La pregunta 10 sería, ¿en qué se parecen ambas constituciones? Ambas limitan el poder absoluto y promueven la soberanía popular, la división de poderes y la protección de los derechos ciudadanos. ¿Y en qué diferencia principal tenía? Cádiz mantiene la monarquía como forma de gobierno dentro del Imperio Español, mientras que Apatzingán rompe completamente con la monarquía y establece una república independiente. La pregunta 12 sería, ¿qué influencia tuvo la Constitución de Cádiz en el pensamiento de insurgente? Tuvo una influencia importante. Muchos insurgentes conocían sus principios y los adaptaron a sus ideales de independencia y soberanía nacional. La pregunta 13 sería, ¿qué aportes tuvo la Constitución de Apatzingán al constitucionalismo mexicano? Fue la primera en declarar la soberanía del pueblo mexicano y la independencia absoluta de España. También sentó las bases de la República y de los derechos humanos en México. La pregunta 14 sería, ¿qué limitaciones tuvo la aplicación de ambas constituciones? La Constitución de Cádiz tuvo escasa aplicación en América por la resistencia de los virreyes. La de Apatzingán, aunque innovadora, no pudo implementarse plenamente por la derrota militar de los insurgentes. Ok, la pregunta 15 dice, ¿qué elementos de la Constitución de Cádiz permanecen en las leyes actuales? La idea de soberanía nacional, la representación popular y la división de poderes siguen siendo pilares en las constituciones modernas.
La pregunta 16 sería, ¿qué principios de Apatzingán se reflejan en la Constitución mexicana actual? El principio de soberanía popular, la república representativa y los derechos de libertad e igualdad que hoy están en los artículos primero y 39 de la Constitución de 1917. Ok, la pregunta 17 sería, ¿cómo influyeron ambas en el proceso de la independencia mexicana? Ambas inspiraron el debate político. Cádiz ofreció una alternativa liberal dentro del imperio, mientras que Apatzingán impulsó la idea de un Estado libre y soberano. Ok, muy bien. La pregunta 18 sería, ¿qué papel tuvo José María Morelos en la Constitución de Apatzingán? Morelos fue el principal impulsor del Congreso de Chilpancingo y del documento Sentimientos de la Nación, que sirvió como base para redactar la Constitución de Apatzingán. Ok, la pregunta 16 dice, ¿por qué se considera Apatzingán una constitución adelantada a su tiempo? Porque planteó principios democráticos, soberanía popular y derechos humanos cuando aún predominaban las monarquías absolutas en el mundo. Ok, la pregunta 20 y por último para dar final a esta entrevista, muy gran entrevista, sería, en tu opinión, ¿cuál de las dos tuvo mayor impacto en la historia de México? La Constitución de Apatzingán, porque presentó la primera declaración de independencia y la afirmación de un gobierno republicano mexicano. Ok, bueno, para concluir esta entrevista y muchas gracias por estar prestando atención, para cerrar podemos decir que la Constitución de Cádiz y la de Apatzingán fueron documentos fundamentales en la transacción del absolutismo a la soberanía popular. Así es, aunque nacieron en contextos distintos, ambas marcaron el inicio del constitucionalismo en México y dejaron huella en la formación del Estado moderno. Ok, gracias por acompañarnos en esta entrevista sobre el desarrollo del derecho mexicano entre 1812 y 1821.